Hola, soy de temperatura de transición vítrea y temperatura de fusión. Bienvenidos. La temperatura de transición vítrea, denominada TG por sus siglas en inglés, es una característica presente solo en la parte amorfa de los polímeros. En los plásticos que presentan mayor desorden molecular o más zonas amorfas, se puede determinar esta temperatura de una forma específica, y esta nos indica un cambio o una transición del comportamiento que va a presentar el material y de sus propiedades mecánicas. ¿Sabías que hay más de 100 tipos de materiales plásticos? Esto sin contar todas las combinaciones que se pueden hacer entre ellos y sin contar los nuevos biopolímeros. En cada uno de los círculos que ves alrededor podemos ver distintas siglas de materiales plásticos que encontramos en la industria. En esta tabla vemos algunos ejemplos de plásticos amorfos. En esta columna tenemos el nombre del material, su abreviatura y su temperatura de transición vítrea en grados Celsius. Podemos observar que cada material presenta una TG específica y distinta entre ellos. Y bueno, ¿cómo funciona esta temperatura de transición vítrea? Esta temperatura se presenta solo en materiales amorfos o en las regiones amorfas debido a que existe un volumen libre que va a permitir el deslizamiento y el movimiento de las cadenas moleculares. Para comprender mejor este concepto, me gusta emplear una escala de temperatura y en la parte superior vamos a ubicar las temperaturas cálidas y en la parte inferior las temperaturas que son frías. Posteriormente, lo que hacemos es ubicar la temperatura de transición vítrea del material que vayamos a estudiar y que la vamos a conseguir en tablas como las que les mostré anteriormente. Así vamos a poder determinar bajo qué condiciones este material va a tener un cambio drástico de sus propiedades y por ende un cambio en su comportamiento de uso. Por consiguiente, el material va a tener un comportamiento flexible en temperaturas que estén por encima de su transición vítrea, ya que las cadenas moleculares están con libertad de movimiento y se deslizan unas entre otras como sucede con un plato caliente de espaguetis. En cambio, en temperaturas que estén por debajo de su temperatura de transición vítrea, las cadenas moleculares se van a mantener muy rígidas y quietas, no se deslizan, solo vibran como si estuviesen congeladas, y por esto se indica que está en un estado vítreo, ya que se ponen más quebradizas y su flexibilidad disminuye drásticamente. Y para esto vamos a ver dos ejemplos prácticos. Empezamos con el polietileno de baja densidad, que por sus abundantes ramificaciones presenta una estructura amorfa. De esta manera presenta una temperatura de transición vítrea de menos 125 grados Celsius y empleando nuestra escala de temperatura ubicamos los 0 grados Celsius, que es la temperatura de congelación del agua. Posteriormente ubicamos la temperatura de uso, que es 25 grados Celsius, que es en promedio la temperatura ambiente en Colombia, y también ubicamos nuestra temperatura de transición vítrea, que es de menos 125 grados y que es una temperatura muy por debajo de la temperatura de congelación. Así podemos observar que por encima de esta TG que presenta el polietileno de baja densidad, por encima de esta temperatura el material se va a comportar de una forma flexible y sus cadenas moleculares tienen movimiento permitiendo la reacomodación frente a un impacto, por lo que va a presentar una mayor resistencia al impacto. Esto permite que el polietileno de baja densidad sea empleado en aplicaciones como cubetas para hacer hielo, ya que el refrigerador va a estar a una temperatura por debajo de 0 grados Celsius y el material no va a ser quebradizo, permitiendo flexionar la cubeta para sacar el hielo. Esto también nos indica que presenta una mayor elongación y tenacidad, es decir, va a presentar deformación antes de una rotura. Ahora vamos a ver el poliestireno,
que debido a su estructura molecular muy parecida a la del polipropileno, al tener un grupito pendiente, genera estados o regiones amorfas. Vamos a ubicar en nuestra escala de temperatura la temperatura de congelación, que es 0 grados Celsius, nuestra temperatura ambiente o temperatura de uso, y vamos a ubicar la temperatura de transición vítrea del poliestireno cristal. Se llama cristal no porque sea cristalino en lo que hemos visto en estos videos, sino porque es transparente y se usa mucho para hacer estas cucharas desechables. Acá podemos ver entonces que de acuerdo a la ubicación del ATG, nosotros estamos usando este material por debajo de su temperatura de transición vítrea. Esto quiere decir que presenta una mayor rigidez, presenta una menor resistencia al impacto y también va a presentar una menor deformación ante una rotura. Esto nos explica por qué estas cucharas siempre se quiebran con facilidad y también presentan tan baja resistencia al impacto. Y esto es porque las estamos usando por debajo de su temperatura de transición vítrea, es decir, la estamos usando cuando están más rígidas. También tenemos por supuesto que por encima de esta temperatura, pues el material se va a comportar de una forma flexible, pero pues esta es una temperatura bastante alta que en un estado normal de uso pues no lo vamos a encontrar. Y por último vamos a hablar de la temperatura de fusión, que es una temperatura presente solo en la parte cristalina de los polímeros y es una característica específica de cada material plástico, puesto que es la temperatura que se requiere para fundir todas sus zonas cristalinas y así poder fluir. Por tanto, esto depende de la cantidad de regiones cristalinas que tenga cada polímero. Esta temperatura indica el inicio del comportamiento líquido del material. En este punto las cadenas moleculares se relajan completamente, desatando las esferulitas existentes y se desordenan abandonando su estructura cristalina para fluir en un estado líquido viscoso. Esta temperatura es muy importante para determinar el punto en que un material puede ser procesado, transformado y moldeado en un producto final. En resumen, hoy vimos que la temperatura de transición vítrea es una característica que se presenta solo en materiales o regiones amorfas e indica un cambio o transición de las propiedades mecánicas. Y 2, vimos que la temperatura de fusión es una característica de las regiones cristalinas de los materiales plásticos e indica el inicio del comportamiento líquido del material. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo video. Gracias.